Un saludo para todos. Mi nombre es Albeiro Salazar Rengifo, tutor de cálculo diferencial del grupo de estudio autónomo de la sede de Palmira. El día de hoy traeremos la cápsula de función radical. Entonces, para ello, ¿qué necesitaremos? Definir brevemente qué es una función, luego qué es una función radical y qué influencia hay, ya sea un índice par o impar, cómo influye eso en el dominio de la función. Luego veremos algunas gráficas a partir de esas funciones básicas, específicamente las que tengan raíz de índice par, que son las que tienen, digamos, restricciones en su dominio, y algunas relaciones. Cómo poder hacer un bosquejo o una gráfica a partir de una función, partiendo de las funciones bases o estándar que tienen esas radicales. Y por último, proponer algunos ejercicios para poder estar practicando respecto a este tipo de funciones. Entonces empezaremos definiendo qué es una función. Entonces, vamos con una definición de un libro. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Entonces, veamos esto de una forma un poco más gráfica. Entonces, una función es como decir, al yo darle un elemento del conjunto A, que es el que estamos llamando x, al pasarlo por esa función, mi resultado va a ser un f de x, que va a ser su salida, lo que es el conjunto B. Entonces, ya viéndolo como una función en un plano cartesiano, ese conjunto A va a ser todos los números que están en el eje de las X, y ese conjunto B van a ser todos los números que están en el eje Y. Entonces, por cada número que yo le doy del eje X, me va a arrojar un valor en el eje Y, que eso es a lo que llamamos nosotros imagen. Entonces, eso es una función. Es como decir una máquina a la cual se le entrega un número y su resultado es otro número, que es ese conjunto B. Entonces, esa es como la relación. Y aquí es donde se cumple la ley de correspondencia. Recordemos que esa ley nos dice que del conjunto A le va a pertenecer solamente uno y solo un elemento al conjunto B. Entonces, allí eso hay que respetarlo para poder que se cumpla la ley de correspondencia y poder decir que estamos hablando de una función. Entonces, ya entremos un poco más en materia de una función radical. Entonces, una función radical tiene esa estructura. Entonces, es simplemente una raíz, ya sea cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, independientemente de su índice. Dentro tiene una función lineal, puede ser cuadrática, ¿sí? Entonces, pueden haber algunas funciones compuestas en ese sentido. Pueden ver dentro de una raíz un logaritmo, puede haber dentro de una raíz una función racional, pero para este caso, esta cápsula traemos simplemente con funciones lineales. Entonces, clasificaremos estas funciones radicales cuando tienen un índice par y un índice impar. Entonces, ¿qué sucede cuando su índice es par? Eso significa que sí tiene restricciones en el dominio de la función. Cuando el índice es impar, no tiene restricciones. Entonces, aquí tenemos, digamos, una escritura para cuando es par y cuando es impar. Entonces, f de x, que es la función que en este caso está dentro de la raíz, cuando el índice es par, esa función, la restricción para hallar ese dominio es que sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque toda raíz con índice par debe tener números positivos dentro de esa raíz. Sin embargo, cuando el índice es impar, o sea, eso es una raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, no tiene restricciones. ¿Por qué? Porque aquí se aceptan números negativos. Es decir, que puede ser cualquier número real el que pueda tomar valor en esa función. Entonces, esta es la aclaración fundamental que tiene que hacerse para cuando nos enfrentamos a una función radical. ¿Por qué? Porque claramente eso verá influencia en su dominio, en la forma en que vamos a graficarla y en la forma en que vamos a ver esa gráfica en plano cartesiano. Entonces, aquí voy a poner el ejemplo de las cuatro, digamos, de la función base o función estándar de una radical. Entonces, tenemos aquí cuatro funciones, cada color distinto es una función radical distinta. Entonces, empecemos por la roja. Nuestra función f de x va a ser igual a raíz de x. Entonces recordemos, todo lo que esté dentro de una raíz de índice par tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces por eso miremos que la función parte desde 0 y se extiende hacia el infinito en el eje x. Por eso lo de adentro dice que es mayor o igual que 0.
Entonces el dominio de función sería desde 0 incluyendo hasta más infinito. Y como vemos que ya va creciendo lentamente en el eje Y, entonces nuestro dominio va a ser también de 0 a más infinito. En el caso de la parte azul, la que está en el cuadrante número 2, aquí tenemos la función estándar raíz cuadrada de menos x. ¿Qué es lo que sucede? Ya aquí adentro de esta raíz debemos tomar los números menores o iguales que 0. ¿Para qué? Para que ese menos que está allí lo vuelva positivo y podamos aplicar esa raíz cuadrada. Me explico. Si yo hago menos 1 en esa función, sería raíz cuadrada de menos 1. Menos por menos positivo 1, entonces hagamos de raíz cuadrada de 1. Por eso se refleja respecto al eje Y. Entonces observemos que tiene el mismo comportamiento de la roja, solo que hacia el lado contrario, debido a que ahora tenemos dentro de la raíz un menos x. Entonces por eso tomamos los números negativos. Entonces el dominio de la función va a ser de menos infinito hasta 0 incluyéndolo, y el rango sigue siendo de 0 a más infinito. La que tenemos en color amarillo, entonces, menos raíz de x. Observemos que en esta parte, dentro de la raíz, todo tiene que seguir siendo mayor o igual que 0. Entonces, ahí no tenemos inconveniente. ¿Qué sucede? Ahora tenemos es un reflejo respecto al eje x. Entonces, observemos que el menos que está por fuera de la raíz es el que está influyendo en las imágenes. Entonces, en este caso, no cambia nuestro dominio, sigue siendo de 0, incluyendo hasta más infinito, pero ahora cambia su rango. Entonces, ella se va a abrir lentamente hacia abajo en el eje Y. Entonces nuestro rango de esta función, que está en color amarillo, va a ser de menos infinito hasta 0 incluyendo. Y lo mismo pasa con esta de color verde. Entonces observemos que aquí tenemos un menos tanto afuera como adentro de la raíz. Entonces va a afectar esa parte, va a haber un reflejo tanto hacia el como en el eje Y. Entonces aquí tenemos también el comportamiento de esa función. Nuestro dominio va a ser de menos infinito a 0 incluyéndolo, debido a que tengo un menos dentro de la raíz, y nuestro rango, por tener un menos fuera de la raíz, vemos que va de menos infinito hasta 0 también incluyendo. Entonces, ¿para qué nos sirven estas gráficas? ¿Para qué es bueno identificarlas? Cuando yo me enfrento a una función radical, y me dan simplemente su gráfica o me dan su expresión algebraica y me piden, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica, esto es muy clave para poder saber cómo se comporta. No tendré un dibujo exacto, pero tengo la capacidad de analizar cómo es un bosquejo para responder próximas preguntas que puedan hacerme de este tipo de funciones. Cuando tiene índice impar, como lo mencioné anteriormente, no hay problema en su dominio. Entonces, esta es función estándar o básica de una radical con índice impar, que es la raíz cúbica de x. Entonces observemos que aquí, como pueden incluirse tanto números como positivos y negativos, entonces no hay ningún inconveniente en su dominio. Van a ser todos los reales, que es desde menos infinito hasta más infinito. Aquí lo que hablaba son las traslaciones o cómo se comporta la función. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Entonces miremos que tenemos aquí f de x igual a menos raíz de x más 1. Entonces, esa función base de la que hablábamos anteriormente era menos raíz de x. ¿Te recuerdan que teníamos un reflejo en el eje x donde la función se abría lentamente hacia abajo? Entonces, ¿qué observamos aquí en esta parte? Miren que en la parte derecha, en la gráfica dice función con traslaciones. Entonces, si ven que la gráfica está un poco corrida hacia la izquierda, ¿por qué sucede esto? X más 1, que es lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, siempre todo lo que esté dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 cuando los índices de la raíz son pares. Entonces, al despejar x de allí, vemos que x debe ser mayor o igual a menos 1. O sea, yo puedo tomar desde el menos 1 y allí partir mi función. O sea, desde allí parte el dominio de mi función. Por ello, esa se ve un poco hacia la izquierda. No arranca desde 0, sino que puedo arrancar desde menos 1. Entonces su dominio también cambia. Observemos, el dominio va a ser los que pertenecen desde menos 1 incluyéndolo hasta más infinito. Entonces miren que es por eso es importante conocer esas funciones base, las funciones estándar, para poder saber ese comportamiento de la función. Miremos un segundo ejemplo. Raíz cuadrada de menos x menos 2. Entonces miren que tenemos el despeje también. Entonces lo que está dentro de la raíz, menos x menos 2 debe ser mayor o igual que 0. Al despejar x en esa inecuación, obtenemos que x debe ser menor o igual a menos 2. Entonces, ¿cómo va a ser su dominio? Desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, como el menos está dentro de la raíz
teniéndolo la x, que es nuestra variable independiente. Por eso la función se ve reflejada en el eje Y, y miren que está en la parte izquierda. Entonces, ese menos 2, miren que ya se corre 2 lugares, porque viene de menos infinito y llega hasta ese punto que es menos 2 incluyendo. Entonces, es una forma de, a partir de su función estándar, poder ver ese comportamiento fácilmente en la función. En nuestro ejemplo número 3, ahora tenemos qué sucede cuando hay un número fuera de la raíz. En este caso, miren que nuestro dominio no cambia. X debe ser mayor o igual que 0, o sea, va desde 0 hasta más infinito. Pero ese número fuera la raíz que implica. Entonces, ya ese no va a ser ninguna afección o no va a, digamos, tener alguna traslación o transformación respecto al eje X. Observemos que en los ejemplos 2 y 3 se veía corrida la función respecto al eje X. Ahora, miren que como el número está por fuera de la raíz, ella sube o baja respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, ese número que está por fuera de la raíz indica si la función, cómo se está moviendo respecto al eje Y. Entonces, por eso vemos en la imagen derecha, en la del plano cartesiano, la función un escalón subido en el eje Y. ¿Por qué? Porque dice raíz de X más 1, o sea, que ya sube una unidad. Entonces, ahora, ¿cuál es el ejercicio propuesto? Determinar el dominio, el rango, y hacer un bosquejo de la gráfica de cada una de esas funciones. Entonces, miren, aquí tenemos varias funciones de las que vimos esas gráficas estándar. ¿Cuál es la idea? Tener práctica, hallar ese dominio de forma analítica y con el bosquejo poder comprobarlo, cómo están comportando cada una de esas funciones. Entonces, la invitación es a resolver esos ejercicios, poder resolver todas las dudas que tengan en tutorías, aprovechar los espacios porque de este tipo de funciones son muy necesarias ¿para qué? Para todo su primer, segundo y tercer corte, porque necesitan siempre hallar dominios, hallar rangos, poder hacer el bosquejo de una gráfica, para luego ver el tema de gráficas con condiciones. Entonces es muy importante partir de estas bases para poder seguir avanzando satisfactoriamente en las siguientes temáticas de los cursos de cálculo diferencial. Entonces los invito a aprovechar los espacios, a que podamos hacer estos ejercicios y resolver todas las dudas que tengan en las tutorías. Allá los esperamos.